Hola a todos, mi nombre es Jonathan Betancur Peña, fisioterapeuta de Colombia y apasionado por la rehabilitación cardiopulmonar y la fisioterapia respiratoria. Antes de iniciar con la presentación, me permito agradecer al profesor Alexandro Aupental, coordinador del programa de maestrado en Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad Federal de Santa Catarina, y al comité organizador de estudiantes, junto con los profesores, la invitación al primer simposio online de Ciencias de la Rehabilitación. A continuación, me presento frente a ustedes y me permito mostrar el tema que voy a direccionar en esta jornada, denominado Impacto de la oxigenoterapia domiciliaria en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC y enfermedad intersticial difusa EPID. Muy bien, vamos a meternos de lleno en cuanto al contexto de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es bien conocido que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una patología sistémica y multifactorial generadora de altos índices de mortalidad en la mayoría de países. Es así como se convertirá en la tercera causa de muerte en todo el mundo para el año 2020, según la OMS. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica en Colombia parece ser que no tiene un panorama diferente, por el contrario es muy similar a lo que evidencia la OMS, y según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en el año 2010 mencionó que la enfermedad fue la responsable de cerca de 4.500 muertes, y estudios como el Prepocol en Colombia del año 2005, único estudio de prevalencia de la enfermedad, reportó que alrededor de 6 millones de personas en Colombia padecen EPOC. Aparte de eso, estimaron una prevalencia cercana al 8,9% de un total de 5.539 sujetos evaluados en el país a través de espirometrías durante el periodo comprendido entre febrero de 2003 a mayo de 2004. Por otra parte, el estudio Platino evidenció también que estas prevalencias de EPOC en México, Distrito Federal, eran del 11,9%, en Caracas del 13%, en Sao Paulo del 14,9%, en Santiago de Chile 14,5% y Montevideo 14,4%. A su vez, en cuanto al contexto de la enfermedad pulmonar intersticial difusa, podemos encontrar que se describe como un grupo de enfermedades con características clínicas y fisiológicas similares, que provocan inflamación y fibrosis de los alvéolos. Además, las vías respiratorias distales y el intersticio pulmonar se ven afectados. Básicamente, en la patogénesis de la enfermedad parece ser que se relacionan con algunos factores de riesgo, tal vez algunos más conocidos como la exposición ambiental. Sin embargo, conocemos también otros como la exposición ocupacional, algunas infecciones, medicamentos como la miodarona, la radiación, la radioterapia, y algunos con predisposición genética pueden presentar la enfermedad. Sin embargo, hay algunos trastornos de etiología bien desconocida que comprenden lo que llamamos las EPID o las enfermedades pulmonares intersticiales difusas idiopáticas. Y otro grupo que denominamos raras y que todavía son motivo de estudio para muchos investigadores. También es importante tener en cuenta que la prevalencia de la EPID estimada en los Estados Unidos hasta el año 2013 es cercana entre el 3,2 a 6%. A su vez, también se ha mencionado que los pacientes con EPID presentan una marcada limitación al el ejercicio por presencia principalmente de síntomas como disnea, tos, fatiga muscular, respiración superficial que puede ocasionar una disminución importante del volumen corriente. Y sumado a todo esto, la alteración de la inflamación del alvéolo o el lecho vascular, pues puede afectar importantemente el intercambio gaseoso de los pacientes que padecen la enfermedad pulmonar intersticial difusa, incrementando la hipoxemia y el deterioro funcional de quienes lo padecen. No obstante, pues la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no es ajena a esta situación.
Es evidente que pacientes con EPOC también presentan deterioro del alvéolo como tal y también presentan alteraciones en la difusión. Y pues básicamente lo que hemos evidenciado es que entre los avances del tratamiento que han evidenciado una mejoría en la supervivencia se encuentra la oxigenoterapia domiciliaria. De igual manera, el uso del oxígeno a largo plazo ha demostrado que reduce la hiperinsuflación dinámica en pacientes con EPOC, la demanda ventilatoria, incluso el número de hospitalizaciones. Sin embargo, en las manifestaciones clínicas y en la creciente preocupación de la comunidad científica del tratamiento eficaz para el paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa, pues pese a que se han desarrollado nuevos medicamentos, las terapias no medicamentosas, entre ellas podemos encontrar la rehabilitación pulmonar, podemos encontrar otros cuidados paliativos y adicionalmente estamos observando que la oxigenoterapia domiciliaria podría ser un tratamiento de gran uso para pacientes hipoxémicos. Sin embargo, falta muchos estudios para evidenciar realmente mejorías en la sobrevida, en la reducción de las hospitalizaciones de aquellos pacientes que los usan. Por tal motivo es importante tener en cuenta qué es la oxigenoterapia domiciliaria. Se puede definir de muchas formas, pero es importante tener en cuenta que la oxigenoterapia domiciliaria es un tratamiento utilizado para corregir la hipoxemia grave. Incluso se ha conocido el uso de la oxigenoterapia desde el año 1700 y que a la fecha pues han mejorado sustancialmente en la aplicación, métodos y formas de administración del oxígeno. Pero realmente hacia los años 80 es donde realmente se estandariza una administración adecuada de la misma como tal. Sin embargo, pues se utiliza frecuentemente para corregir, digamos, la hipoxemia, la hipoxia y la insuficiencia respiratoria. Podemos denotar principalmente que el aparato respiratorio pues, es el encargado de hacer ese intercambio cierto de gases eh, a través de la fisiología pulmonar. Y nos han considerado y nos han dicho muchas veces que a nivel del mar, entonces lo ideal es tener una presión arterial de oxígeno cercano a 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando tenemos algún grado de hipoxemia, de hipoxia o insuficiencia respiratoria, estos valores se ven drásticamente disminuidos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque al parecer eh, nos han dicho siempre que hay unas pocas indicaciones para la administración de la oxigenoterapia domiciliaria. Sin embargo, podríamos incluso involucrar a otro tipo de pacientes que podrían beneficiarse de este tipo de tratamientos. Por ejemplo, pacientes con hipertensión arterial pulmonar, algunos pacientes con secuelas de tuberculosis pulmonar, pacientes incluso con falla cardíaca se han beneficiado de la administración del oxígeno domiciliario. Sin embargo, pues para detenernos un poco, voy a hacer unas pequeñas referencias en cuanto a las recomendaciones que se tienen en cuenta frente a hipoxemia, hipoxia y la insuficiencia respiratoria. En cuanto a la hipoxemia, pues básicamente se ha referido como a la disminución del contenido de oxígeno o a la disminución de la presión arterial de oxígeno. Sin embargo, pues esta definición pues, puede presentar en algunos profesionales de la salud confusión, ya que la relación entre la presión arterial de oxígeno y el contenido de oxígeno en sangre arterial tampoco es que sea tan lineal y depende de diferentes variables. Por lo que, pues, para evitar ciertos problemas y confusiones, uno podría describir que la hipoxemia es la disminución de la presión arterial de oxígeno por debajo de límites normales para la edad de esa persona o del individuo como tal. Y que en la práctica clínica, pues, se ha dicho que la hipoxemia arterial se considera un valor por debajo de 80 milímetros de mercurio, pues, respirando aire ambiente a nivel del mar. Por otra parte, la hipoxia pues, hace referencias a la disminución del aporte de oxígeno, ¿cierto?, a las células, lo que limita la producción de energía a niveles por debajo de los requerimientos celulares como tal. Y se han descrito múltiples factores fisiopatológicos de la hipoxia, en los que también se encuentran la hipoxemia, la anemia, la isquemia, la toxicidad tisular y el consumo de oxígeno excesivo a nivel tisular también. Por otra parte, la insuficiencia respiratoria ya se define cuando los valores de presión arterial de oxígeno se sitúan por debajo de 60 milímetros de mercurio. Y para demostrar la existencia de la insuficiencia respiratoria, pues es realmente necesario pues tomar una muestra de gases arteriales
generalmente por arteria radial, para verificar entonces esta información. Otra alternativa, aunque no es muy eficaz, pero pues la utilizamos mucho en el ámbito clínico, es que utilizamos como una alternativa emplear la pulsoximetría como un valor indicativo de insuficiencia respiratoria cuando la saturación parcial de oxígeno es inferior al 90%. Pues estos valores realmente de la saturación son mucho más variables en sí que los de la presión arterial de oxígeno, pero pueden estar, digamos, relacionados de tal manera que podríamos en gran medida asumir cuáles son nuestros pacientes más complicaditos. Por otra parte, es importante también describir que una vez el paciente tiene la indicación de que se le administre oxígeno domiciliario, pues básicamente deberíamos tener en cuenta que se van a beneficiar de diferentes formas y voy a presentar entonces qué es lo que nos ha mostrado la evidencia frente a la mejoría de este tipo de pacientes. Por ejemplo, con los pacientes que presentan hipoxemia en reposo o hipoxemia basal, se ha sugerido que los pacientes con EPOC con hipoxemia grave en reposo, pues la oxigenoterapia produce realmente un beneficio claro de la sobrevida, de la supervivencia, cuando se administra al menos por 15 horas al día, incluyendo la noche. La oxigenoterapia no se ha demostrado efectiva en términos de supervivencia en pacientes con EPOC o hipoxemia, con EPOC con hipoxemia moderada. A diferencia de pacientes con EPOC, no hay prueba de que la oxigenoterapia influya realmente en la sobrevida a largo plazo ni en la calidad de vida relacionada con la salud en, en los pacientes con enfermedades intersticiales, con hipoxemia moderada o grave. Pues hay algunos estudios en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática realmente, donde no se observan diferencias importantes en la calidad de vida relacionada con la salud entre pacientes quienes recibían el oxígeno y comparados con los que no lo recibían realmente. Se ha identificado entonces que la administración de oxígeno en los pacientes con EPOC pues producen una disminución a corto plazo de la presión de la arteria pulmonar y que en gran medida los pacientes con hipertensión arterial pulmonar y EPOC pues se ven beneficiados frente a la administración del oxígeno domiciliario. Por otra parte, también se les ha administrado oxígeno a aquellos pacientes que presentan hipoxemia durante el ejercicio. Importante que varios estudios pues sugieren que la desaturación durante el ejercicio es un indicador de mal pronóstico en los pacientes con EPOC y sobre todo en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y algunas EPIT. Sin embargo, pues no existe evidencia que la oxigenoterapia tenga un efecto sobre la supervivencia en estos pacientes. ¿Realmente por qué? Porque parece ser que los efectos de la oxigenoterapia se dan principalmente sobre el patrón ventilatorio mientras se realiza el ejercicio, ya que el oxígeno pues aumenta principalmente la tolerancia al esfuerzo, reduce en parte la frecuencia respiratoria, la hiperinsuflación dinámica, podría incluso favorecer un poco esa retención o hiperinsuflación dinámica en el paciente con EPOC leve, pero de todas maneras, parece ser que también la administración de oxígeno suplementario mientras se realiza el ejercicio favorece entonces la oxigenación a nivel cerebral. Y esto favorece entonces mantener un mejor esfuerzo en los pacientes. Por otra parte, pacientes con hipoxemia nocturna, pues se han realizado algunos estudios retrospectivos que indican que la sobrevida o supervivencia podría estar disminuida en pacientes con desaturación nocturna. Aquellos pacientes que durante la noche desaturan, pues parece ser que puede ser una buena recomendación administrar oxígeno domiciliario nocturno para incidir directamente sobre la mortalidad en estos pacientes, principalmente pacientes con EPOC. Sin embargo, parece ser que en pacientes con hipoxemia leve moderada durante el día, por ejemplo, y de saturación importante durante el día, no se ha evidenciado realmente una sobrevida realmente importante. Por tal motivo, entonces, se aconseja administrar, pero no se conocen reportes de sobrevida o de supervivencia en aquellos pacientes que la utilizan. ¿Ya? Sin embargo, se ha identificado que sí puede mejorar favorablemente la calidad del sueño de los pacientes con EPOC quienes utilizan el oxígeno para dormir. Por otra parte, en la calidad de vida relacionada con la salud, el suplemento de oxígeno, la administración de oxígeno
durante 12 semanas continuas en pacientes que desaturaban con ejercicio, ha mostrado que mejora la calidad de vida relacionada con la salud, principalmente dominios relacionados con la disnea y con las actividades que realizan. Sin embargo, pues parece ser que falta más análisis en cuanto a cómo puede influir esta administración de oxígeno frente a la ansiedad, la depresión y cómo se pueden establecer algunas correlaciones frente a la capacidad funcional o capacidad aeróbica, principalmente en el test de caminata de los 6 minutos. Sin embargo, otra situación a tener en cuenta es que si bien la calidad de vida puede mejorar en algunos aspectos, al parecer aquellos pacientes que utilizan el oxígeno domiciliario por más de 12 semanas durante el entrenamiento, una vez terminan el entrenamiento, parece ser que no continúan utilizando el oxígeno. Entonces, debería ser una recomendación que los pacientes pudieran continuar haciendo sus ejercicios con el oxígeno domiciliario. Podríamos tener entonces también algunas indicaciones de la oxigenoterapia domiciliaria para tenerlas un poco más en cuenta a partir de lo que hablamos en cuanto a enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la enfermedad intersticial difusa. Y es que si bien ya sabemos cuáles son las condiciones en cuales vamos a administrar la oxigenoterapia domiciliaria, pues parece ser que hay varios tipos de oxigenoterapia domiciliaria, que pueden ser la oxigenoterapia intermitente o la oxigenoterapia continua. En cuanto a la oxigenoterapia continua, debemos tener en cuenta que la administración de oxígeno corrige la hipoxemia durante la aplicación, ¿ya? No existe un efecto residual. Y cuando se retira el aporte de oxígeno como tal, entonces vuelve a reaparecer la hipoxemia. Pues, y realmente conocemos que el efecto real pues, se va a presentar cuando el tiempo de administración del oxígeno es mayor a 15 horas por día. Por tal motivo, la indicación de la oxigenoterapia continua en pacientes con hipoxemia grave, pues es a partir de esa indicación que se establece realmente su supervivencia como tal. Hay estudios conocidos como los NOT, como el estudio NOT y el estudio MRC, pues que sí demostraron que la oxigenoterapia aumenta la sobrevida en los pacientes con EPOC. Pero es importante tener en cuenta que en estos estudios se administró oxígeno por mínimo 15 horas al día y que se administró un flujo suficiente de oxígeno para mejorar la presión arterial de oxígeno a valores mayores de 60 milímetros de mercurio y que correspondían con saturación parcial de oxígeno mayor a 92%, sin aumentar la presión arterial de CO2. Y esto es, digamos, la base que tenemos para identificar o para determinar realmente la mejoría de los pacientes, ¿cierto?, con la administración del oxígeno. Sin embargo, hay múltiples estudios que se han realizado en otras condiciones, por ejemplo, en otros tipos, por ejemplo, de pacientes con EPOC, con hipoxemia moderada o leve, donde realmente no se ha evidenciado la mejoría en cuanto a la sobrevida al administrar la oxigenoterapia domiciliaria. Tal vez pueda ser porque esos estudios no han hecho el seguimiento completo, solamente se han hecho hasta 3 años. En otras ocasiones, pues el promedio del uso del oxígeno domiciliario durante el día no alcanza las 15 horas, por lo que ameritaría entonces continuar haciendo más investigaciones y más seguimientos en estos pacientes como tal. Otra situación importante es que se debe determinar realmente que la prescripción adecuada del oxígeno no vaya a permitir que el paciente genere episodios de hipercapnia, incrementos de la presión parcial del CO2, y que evidentemente la indicación de la oxigenoterapia domiciliaria, pues pese a que cumplen todos los requisitos como tal, pues también debe estar de la mano con el tratamiento farmacológico adecuado, debe estar de la mano también con la administración de los sistemas de oxígeno adecuados y también deberían entonces los pacientes tener condiciones adecuadas para manipular el oxígeno y también para tener un cumplimiento terapéutico finalmente pues pertinente y adecuado. En cuanto a la oxigenoterapia intermitente, pues parece ser que en pacientes con una presión arterial, presión de oxígeno arterial superior a 60 milímetros de mercurio, parece ser que la oxigenoterapia intermitente es una mejor alternativa. ¿Por qué razón? Porque pues, en determinadas circunstancias obedece que el paciente pueda utilizar o no el oxígeno, por ejemplo, durante el ejercicio, por ejemplo, durante algunas actividades, por ejemplo, durante las noches como tal. De todas maneras, hay un riesgo también de poder generar en este tipo de pacientes incrementos, ¿cierto?, de la hiperinsuflación dinámica a mayor cantidad de flujos que se administren.
Por tal motivo, entonces, una muy buena recomendación para este tipo de pacientes es que generalmente los pacientes deban ser titulados, primero a través de una prueba de ejercicio, ojalá el test de caminata de los 6 minutos, y también ser titulados en las actividades en las casas para saber realmente cuál va a ser la FiO2 o litros por minuto que se le van a administrar al paciente para no presentar entonces episodios de recaídas, de incremento de la presión parcial del CO2 que obliguen entonces a una descompensación del paciente. Eh, Eso es como lo más importante a tener en cuenta. Entonces, la oxigenoterapia intermitente se ha utilizado principalmente para usarse en los momentos donde más se desatura el paciente, generalmente en las actividades de la vida diaria o durante el ejercicio. Otra situación a tener en cuenta es que para pacientes con EPOC o con EPIT, entonces existen diferentes situaciones a tener en cuenta y es que en el momento de ordenar la oxigenoterapia domiciliaria, pues el médico tiene un abanico de posibilidades a elegir, ¿cierto? Para poder remitir al paciente como tal. Y se pueden elegir entre sistemas estáticos y sistemas portátiles de oxígeno principalmente. Vamos a hablar un poco de ellos para comprenderlos un poco más. Entonces, en cuanto a los sistemas estáticos, tenemos los cilindros de oxígeno, que básicamente son cilindros de aluminio, o pueden ser también, antiguamente también eran cilindros de acero como tal, pero pues que se utilizan principalmente en el hogar, administrando gas comprimido casi a 200 bars y existen otros cilindros de diferentes tamaños que son útiles para pacientes con poca movilidad porque restringen mucho la movilidad del paciente, ya que estos no se pueden trasladar ni transportar fácilmente. Eh, Actualmente son los que más se utilizan para la oxigenoterapia continua domiciliaria y básicamente son muy importantes en el momento de que el paciente requiere utilizar el oxígeno y en algunas situaciones no existe otra fuente para administrar oxígeno como tal. Tenemos la otra alternativa de sistemas estáticos que son los concentradores de oxígeno que requieren de una fuente de energía y esto lo que hacen básicamente es que eh, una vez se conectan a la red eléctrica, emplean una tecnología que separa el nitrógeno del aire ambiente para que el paciente pueda aprovechar el oxígeno que se, se toma de este. Generalmente se deben administrar entre 2 y 4 litros por minuto, con bajo flujo generalmente, y digamos que presentan un coste inferior a los cilindros de oxígeno, solamente es el gasto que se tiene de energía como tal. En cambio, los gastos de coste por cilindros de oxígeno en cuanto a transporte y lo demás son mucho más costosos. Pero también es importante tener en cuenta de que este uso de concentradores de oxígeno y algunos cilindros de oxígeno a veces se han recomendado con mangueras, con cánulas nasales, con mangueras largas de hasta 15 metros. Lo que hay que tener en cuenta también es que en estas situaciones los pacientes pueden presentar a través del uso de estas mangueras muy prolongadas mayor espacio muerto y pérdidas del flujo también de la administración de oxígeno. Entonces se deben administrar con mucho cuidado y muy bien prescritos. Tenemos otra alternativa que es el oxígeno líquido, que también es oxígeno en estado líquido que se puede almacenar mucho mejor que el del cilindro de oxígeno. Sin embargo, es un poco más costoso, pero puede proporcionar FiO2 mucho más altas. Incluso puede administrarse a litrajes cercanos a 15 litros por minuto de oxígeno en un flujo continuo y te puede dar incluso una pureza de oxígeno de casi el 99%. Lamentablemente, pues requieren buena disposición, un buen lugar, un buen espacio para poder ubicarlos y no todos y unos excelentes cuidados domiciliarios para que no se deterioren, por tal motivo son más difíciles de tener en el hogar. Por otra parte, tenemos los sistemas portátiles y los sistemas portátiles pues, pueden ser con flujos continuos o con conservación de oxígeno. En cuanto a los flujos continuos, pues tenemos aquellos en los cuales los pacientes deben pues, retirarse de su domicilio, pero requieren oxigenoterapia continua, ¿cierto? Y esta no puede ser interrumpida como tal. Por tal motivo, entonces, pues optan por estos flujos continuos, pero que pueden ser portátiles. Y pues tenemos entonces varias alternativas. Uno es con cilindro pequeño, otro es con mochila. Por ejemplo, tenemos que en los de mochila se pueden transportar incluso en un carro, en un vehículo. Sin embargo, pues dado su tamaño y la poca capacidad de recepción de oxígeno, pues a unos litrajes pequeños, cercanos, por ejemplo, a los 2 litros por minuto, incluso un cilindro a 2 litros por minuto, eh,
podría manejarse más o menos en una cantidad de 2 a 3 horas de uso continuo por fuera del hogar. Entonces, habría que tener en cuenta eso. Tenemos otras situaciones importantes a tener en cuenta. Es que tenemos también la situación de la opción de acoplar una nodriza de oxígeno líquido principalmente con mochila portátil, y esta se rellena generalmente de la nodriza, se recarga desde la nodriza como tal, y esta es muy eficiente para aportar un poco más de litraje, generalmente 3 litros por minuto, y en pacientes que requieren desplazamientos muy cortos y con alto flujo de oxígeno como tal. Eso es importante tenerlo en cuenta porque permite entonces un desplazamiento casi de igual tiempo, de 3 horitas, pero también con unos flujos mucho más altos de oxígeno. Por tal motivo se benefician más los pacientes. Tenemos entonces algunos dispositivos que son los llamados de tecnología de conservación de oxígeno, donde básicamente el flujo se da hacia demanda. Tenemos entonces que básicamente hay una administración de flujo de oxígeno intermitente, y se pueden dar principalmente porque básicamente el dispositivo entrega un bolo de oxígeno a demanda del paciente. Digamos, este bolo se aplica generalmente durante los primeros o durante el primer 60% de la fase de inspiración, y por tanto entonces no se desperdicia tanto oxígeno y le permite que por cada ciclo respiratorio se pueda aprovechar de mejor calidad y de mejor forma entonces la administración del oxígeno como tal. Esto es supremamente importante tenerlo en cuenta porque pues, de esta manera entonces los pacientes se ven beneficiados en el momento de salir de sus hogares para citas médicas o para la rehabilitación pulmonar. Tenemos entonces que hay sistemas de liberación para el paciente. Tenemos el famoso catéter transtraqueal, y básicamente este catéter proporciona oxígeno directamente a la tráquea a través de un pequeño catéter como tal, de un diámetro muy pequeño, que se introduce por vía percutánea a la altura del segundo anillo traqueal principalmente. Pues produce un ahorro de oxígeno cercano al 50%, del 30% más o menos, incluso haciendo ejercicio. Y está indicado principalmente en pacientes que utilizan fuentes portátiles para la deambulación. Es muy eficaz y pues tiene algunos inconvenientes también, y es que es un método invasivo, necesita un entrenamiento para su uso y educación para el cuidado principalmente. Tenemos las mascarillas Venturis, que pues utilizan fracciones inspiradas de oxígeno un poco más altas y que se regulan mediante la apertura de unas ventanitas laterales que tienen los dispositivos. Sin embargo, pues administra el oxígeno de manera constante e independiente del patrón respiratorio, que beneficiaría también a muchos pacientes. Por otro lado, también tenemos las cánulas nasales, y estas cánulas nasales pues se utilizan generalmente en el domicilio, pero pues también los hemos visto en nuestros programas de rehabilitación pulmonar, y pues son muy fáciles de administrar, de colocar en el paciente, son cómodas, el paciente puede comer con ellas, el paciente puede tranquilizarse un poco más con ellas, las lleva un poco mejor. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que estas cánulas, pues entre más largo sea la manguera que se conecta al dispositivo, a la fuente de oxígeno, pueden generar mayor espacio muerto o incluso pueden perder flujo de oxígeno como tal. Y tenemos los famosos reservorios, y estos reservorios entonces utilizan fuentes continuas principalmente y proporcionan entonces un bolo como enriquecido con oxígeno, que se administran entonces generalmente al inicio de la inspiración, y pues van acumulando entonces esta cantidad de aire con gas de oxígeno, y pues se utilizan principalmente en pacientes que requieren flujos altos y que no se pueden administrar por fuentes habituales. ¿De acuerdo? Todo esto que les he comentado anteriormente, pues ha sido una situación que ha llamado la atención en algunos compañeros y de parte mía, y es que pese a todos los beneficios y las formas de utilización del oxígeno domiciliario, hemos evidenciado que algunos pacientes que utilizan el oxígeno domiciliario eh, presentaban unas distancias recorridas, a veces manifestaban peor calidad de vida que pacientes que no lo utilizaban, es decir, pacientes que no tenían la indicación versus los que sí la tenían. Y eso nos llevó entonces hacia el año 2014-2015 a hacer un estudio en pacientes con EPOC, y hace recientemente unos 2 años en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa, que aquí pueden ver ustedes a continuación en la presentación.
¿Y qué puedo decir de estos dos estudios? Pues básicamente que nos planteamos unos objetivos para los dos estudios. Básicamente entonces sería describir el estado de la percepción del estado de salud, la disnea, la capacidad funcional de dos grupos de pacientes con EPOC. Uno que utilizaba oxígeno domiciliario y otro sin el uso del oxígeno domiciliario. De igual manera, un objetivo muy similar para pacientes con EPIT, unos que utilizaban oxígeno domiciliario y otros que no. Y la idea de nosotros fue principalmente hacer una comparación entre estos dos grupos para evidenciar si realmente acontecía lo que estábamos viendo en la parte clínica, y era que algunos pacientes presentaban más deterioro de la calidad de vida y peor capacidad funcional, y posiblemente dar respuesta a la razón por la cual eso se estaba presentando. Muy bien. En cuanto a la metodología, es importante tener en cuenta que el diseño de este estudio fue un estudio descriptivo transversal. La selección de la muestra fue no probabilística y por conveniencia. Se incluyeron pues a todos los pacientes que ingresaron al programa de rehabilitación pulmonar en la ciudad de Cali, Colombia. Y se vincularon pacientes tanto de EPOC como EPIT. Los pacientes con EPOC, pues todos estaban diagnosticados a través de médico neumólogo, cumpliendo con todos los criterios de la ATS. Y los pacientes con EPIT, pues eran diagnosticados por un equipo multidisciplinario principalmente, rayos X, pruebas de función pulmonar, tomografía axial computarizada de alta resolución y algunas pruebas pues específicas para algunos síndromes muy raros. Y para tener en cuenta, se excluyeron todos los pacientes con enfermedades cardiovasculares y metabólicas no controladas, principalmente. ¿Ya? A partir de eso, entonces, eh, tuvimos unas variables a considerar y fueron principalmente la edad, el sexo, el estado civil, el estrato socioeconómico, las visitas a urgencias que habían presentado los pacientes, también hospitalizaciones que presentaban, los resultados de la capacidad aeróbica funcional que se daban en el test de caminata de los 6 minutos, la ansiedad y la depresión con el cuestionario CAD, la calidad de vida con el cuestionario San George y la disnea tipo MMRC. ¿Ya? En cuanto a los procedimientos, entonces los pacientes recibieron la información del estudio principalmente, y a partir de la información donde se explicaban los objetivos y los procedimientos, entonces firmaban el consentimiento informado desde el primer día. Después entonces tenían una cita con el médico neumólogo, quien realizaba una evaluación inicial para confirmar el diagnóstico y la indicación de la rehabilitación pulmonar y también de aquellos pacientes que cumplían con la indicación de la oxigenoterapia domiciliaria como tal. Después, entonces, mediante entrevistas, todos los pacientes se les revisaba tanto la historia clínica y también se corroboraba mediante la entrevista, pues edad, sexo, estado civil, estrato socioeconómico, visitas a urgencias, hospitalizaciones, antecedentes de tabaquismo y algunos valores espirométricos si no se realizaba la espirometría. Posteriormente, pues, un fisioterapeuta especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar hizo las mediciones de talla, de peso, índice de masa corporal, estratificaron la disnea con la MMRC, también evaluó la calidad de vida con el cuestionario San George, la ansiedad y la depresión con el cuestionario HATS, y finalmente se realizó el test de caminata de los 6 minutos, cumpliendo con todos los requerimientos de la ATS. ¿Qué podemos decir frente a los resultados? Importante a tener en cuenta, esas son variables sociodemográficas, principalmente de algunas clínicas de los mismos pacientes, y como ustedes pueden observar, pues realmente no se presentaron diferencias entre los grupos de comparación, es decir, EPOC con oxígeno domiciliario y EPOC sin oxígeno domiciliario, a su vez EPIT con oxígeno domiciliario y EPIT sin oxígeno domiciliario. A comparar las variables no habían diferencias estadísticamente significativas. ¿Qué fue importante que sí evidenciamos? Pues evidenciamos que había mayor cantidad de mujeres principalmente, es en el grupo principalmente pues de EPIT como tal. Es muy frecuente que esto suceda. En cambio, pues para los pacientes con EPOC había mayor cantidad de hombres como tal. Esto obedece principalmente a las recomendaciones de médico neumólogo como tal. Parece ser que en nuestro contexto los hombres son más adherentes al ejercicio que las mujeres, entonces por eso acuden más a los programas de rehabilitación pulmonar. Y en el PIT, en nuestro grupo teníamos una mayor cantidad de enfermedades relacionadas con síndromes específicos como Sjögren, teníamos otras como alteraciones reumáticas que comprometían el intersticio, algunas enfermedades del colágeno que obedecían pues una mayor cantidad de mujeres como tal. Eh, lo otro importante a tener en cuenta
es que nuestro grupo de edad, pues eran edades mayores de 60 años, como lo pueden observar. En principio, los pacientes con EPOC, las edades eran un poco mayores. Esto lo que evidencia es que en nuestro contexto, la indicación para la rehabilitación pulmonar y tanto para el diagnóstico de la enfermedad es muy tardío, comparado con otros estudios donde pacientes con EPID se están diagnosticando casi en promedio unos 5 o 10 años antes que los diagnosticamos en nuestro país, y eso le permite tener a esos pacientes una mejor calidad de vida e incluso una mejor sobrevida. Sin embargo, pues faltaría hacer muchas más aproximaciones sobre esto como tal. Algo importante a tener en cuenta es que en nuestro contexto encontramos que casi el 95% de la población se encuentra en estratos socioeconómicos bajos medios, es decir, personas que tienen menos recursos económicos y posiblemente requieran de más subsidios del Estado y que requieren también mayor gasto de bolsillo, sacar de su dinero para poder transportarse, incluso para poder adquirir algunos medicamentos. Y eso obedece entonces que si bien puedan tener una u otra condición, pues no puedan cumplir a cabalidad las recomendaciones dadas por el médico. También vamos a evidenciar lo siguiente, es que en los resultados de la capacidad aeróbica funcional, cuando realizamos el test de caminata de los 6 minutos, observamos que en pacientes con EPOC sí hubo una diferencia estadísticamente significativa, ¿cierto?, a favor de los pacientes que no utilizaban el oxígeno domiciliario. Como pueden observar ustedes, las diferencias eran bastante altas, cercanas a 90 metros entre los dos grupos. Y aparte de eso, si también observamos entonces en el grupo de PIT, podemos evidenciar también unas diferencias importantes, casi también cercanas a un 86 metros como tal, donde también se evidenciaron entonces que los pacientes con EPIT que no utilizaban oxígeno domiciliario tenían mejor capacidad aeróbica comparado con los que usaban el oxígeno domiciliario como tal. Es importante que en las otras variables también pues, se evidenciaban algunas diferencias, pero no eran muy marcadas. Y esto podría también enmarcarse en que básicamente cuando revisábamos también las pruebas de función pulmonar, por lo menos en pacientes con EPOC, pudimos evidenciar que los pacientes más comprometidos eran aquellos que tenían el uso del oxígeno domiciliario. Y parece ser que hay una buena correlación entre pruebas de función pulmonar y empeoramiento de la distancia recorrida en el test de caminata de los 6 minutos, lo que conlleva también de que el deterioro de la estructura pulmonar puede haberse también relacionado entonces con esa hipoxemia y con esa necesidad de utilizar el oxígeno domiciliario, y que por eso esos pacientes presenten peor capacidad aeróbica principalmente. Algo importante a tener en cuenta en cuanto a la capacidad funcional en pacientes con EPID es que los que utilizaron oxígeno, pues obviamente presentaron un peor desempeño en el test de caminata de los 6 minutos, con menor distancia recorrida, incluso con algunos peores resultados en porcentajes de predicho para consumo de oxígeno y METs, y que pese a que estos hallazgos del estudio son interesantes, parece ser que consideraríamos que la prescripción del oxígeno domiciliario debe ser un poco más ajustada a las necesidades del paciente, ya que podemos evidenciar también que estos pacientes presentaban todos una importante y marcada desaturación frente al ejercicio, principalmente los que utilizaban oxígeno domiciliario presentaban mayor desaturación. Por tal motivo, obedece a una mejor indicación del oxígeno del paciente en su hogar como tal. Podríamos también implicar que hay una disminución de la capacidad del ejercicio en los pacientes con EPID, al igual que los de POC. Y esto pues también genera limitaciones no solamente en cuanto a su estructura, sino también en otros aspectos relacionados como la calidad de vida. Finalmente, entonces quisiera mostrarles los resultados en cuanto a la calidad de vida, donde podemos observar entonces que si bien en la calidad de vida en pacientes con EPOC, pues es evidente que los pacientes que utilizaban oxígeno domiciliario tenían algunas puntuaciones más altas comparados con los que no lo utilizaban. Eso también se pudo evidenciar en los pacientes con EPID. Sin embargo, pues sí se evidenció una diferencia estadísticamente significativa en el dominio de actividad del cuestionario St. George.
Esta diferencia pues evidenciaba que los pacientes con EPOC y oxígeno domiciliario presentaban puntuaciones más altas que los que no la utilizaban. Sin embargo, pese a que en los pacientes con EPID esto no se presentó, esta diferencia no se presentó, sí se evidenció que los valores de las puntuaciones del cuestionario St. George, que evidencian peor calidad de vida, eran más altas para los pacientes que utilizaban oxígeno domiciliario y con enfermedad pulmonar intersticial difusa. No hubo diferencias en cuanto a la ansiedad y depresión utilizando el cuestionario HATS, pero sí es importante tener en cuenta que algunos estudios han evidenciado que podría darse que los pacientes que utilizan el oxígeno domiciliario pueden tener incluso más episodios de ansiedad y depresión comparados con los que no lo utilizan, y esto lo hemos podido evidenciar en estos resultados. Quisiera finalmente, para concluir, comentarles entonces que este estudio y eso que les estoy presentando el día de hoy, pues obedece posteriormente ahorita a hacer las intervenciones con los pacientes y evidenciar qué pasa entonces cuando realizamos rehabilitación pulmonar en ambos grupos de pacientes, tanto los que utilizan el oxígeno como los que no. Y se puede concluir que para los pacientes de POC y EPID, básicamente con indicación de la oxigenoterapia, domiciliaria, pues estos presentan una menor capacidad funcional comparada con los pacientes que no tienen la indicación de la oxigenoterapia y que pues en el pacientes con EPOC pues pueden tener incluso peor desempeño en la calidad de vida. Situación importante a tener en cuenta que les quiero comentar para finalizar esta conversación, esta charla, es que nos dimos a la tarea también de hacer un análisis cualitativo de los pacientes y preguntando a los mismos pacientes en el entorno de su hogar, nos dimos cuenta que esta situación también puede estar relacionada con el sistema de salud y con la entrega del oxígeno a los mismos pacientes. Y es que al parecer a los pacientes se les entrega el cilindro grande con oxígeno y los pacientes pasan mucho tiempo al lado del cilindro o en su defecto al lado del concentrador de oxígeno, lo que ha limitado en ellos importantemente sus desplazamientos dentro del mismo hogar y lo que ha generado en ellos es una dificultad para poder incluso desplazarse de lugares muy cercanos, por ejemplo, de su cuarto al baño, de su cuarto a la cocina, de su cuarto al comedor. Por tal motivo, los pacientes, para evitar el traslado de los cilindros o de los concentradores que hacen mucho ruido, que hacen mucho calor, que pesan, además son muy pesados, entonces prefieren no desplazarse del lugar. Esa es una situación que hemos encontrado y que pudimos evidenciar que si bien el oxígeno domiciliario para los pacientes puede tener unos efectos beneficiosos como tal, las fuentes de administración de oxígeno limitan la capacidad aeróbica de los pacientes, limitan esa capacidad aeróbica de nuestros pacientes y los pueden llevar incluso a presentar más episodios de ansiedad o más episodios de depresión y por ende un mayor deterioro de la calidad de vida relacionada con la salud. Muy bien, entonces no me queda más que agradecerles. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición, a los organizadores del evento por invitarme y espero poderlos acompañar en futuras charlas y presentaciones. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente resto de día. Hasta luego.